Sí, muy buenos días, hermanos. Buenos días a todos los que se encuentran en Facebook Live. Buenos días a toda iglesia. Dios les bendiga. Hoy tenemos una clase poderosa. Es precioso y me gustaría comenzar. Ya oramos, pero me gustaría comenzar a ver quién sabe qué día es hoy. La pastora lo dijo. ¿Hay un micrófono que puedan usar para...? Hoy es el día de Pentecostés. ¿Y alguien sabe qué significa Pentecostés? Que me pueda decir. En sus propias palabras. Pentecostés, la palabra Pentecostés en su etimología significa quincuagésimo. Quincuagésimo es 50. Son 50 años después de la Pascua. Haciendo como un poquito de ruido. Para los judíos era la entrega de los mandamientos a Moisés en el monte Sinaí. Y esos 50 días después fue el Éxodo. Pero para los cristianos es el descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles de Jesucristo, que marca el nacimiento de la iglesia. El bautismo del Espíritu Santo fue una experiencia normal de los creyentes judíos. El bautismo del Espíritu Santo fue la experiencia normal de los creyentes judíos y gentiles en la iglesia primitiva. Esta clase se llama... Esta es la lección 12, la experiencia pentecostal continúa, ¿verdad? Y eso no quiere decir mucho, ¿verdad? Cuando dice la experiencia pentecostal continúa, ¿qué te viene a la mente? Milagros. ¿Milagros cuándo? ¿Milagros cuándo? Hoy día, ¿verdad? Exacto, milagros ahora. Ahora, ¿verdad? ¿Alguien más quiere participar? La manifestación del Espíritu Santo. La manifestación del Espíritu Santo, ¿cuándo? Siempre. Amén. Dice, la voluntad de Dios es que todo creyente en Cristo sea bautizado con el Espíritu Santo. O sea que los pastores son los bautizados con el Espíritu Santo. No, ¿verdad? Dice todos. Y eso es bien importante entenderlo, y yo sé que todos lo hemos predicado muchas veces, y lo hemos, ¿verdad? Pero vamos a verlo desde una perspectiva de 3 versículos bíblicos que hablan sobre esa experiencia. Si has recibido el bautismo del Espíritu Santo, ¿cómo describiría esa experiencia? Nosotros vamos a comenzar con eso, para relajarnos, para ver cómo ha sido tu experiencia con el Espíritu Santo. ¿Verdad? Dios es un Dios creativo y muchas veces nuestras experiencias son bien diferentes, no son las mismas las mías que las tuyas. Así que si alguien quiere dar su experiencia con el Espíritu Santo, amén. Pastora Juan. Pues, mi experiencia con el Espíritu Santo fue en mi adolescencia, en un culto de oración. Yo comencé a adorar al Señor y de momento yo sentí como una liberación, un gozo tan inexplicable, que de ahí en adelante yo comencé a servir al Señor con más libertad, con más valentía. Fue una experiencia bien liberadora. Santo, pues vamos a ver cómo. Es que lo que ella acaba de decir es totalmente bíblico y es un principio bíblico bien grande. Lo que el Espíritu hace en la vida de nosotros es eso precisamente. Nos da esa pasión, ella lo que describe es como una pasión, un fuego interno que nos hace servirle a Dios con poder, ¿verdad? Y eso es lo que se experimenta después de recibir el Espíritu Santo. ¿Alguien más quiere decir su experiencia?
puedo decir es que el cambio de la experiencia del Espíritu Santo hacia acá, en comparación a cuando antes de esa experiencia, no soy igual. O sea, te cambia, punto. Es algo que todo el mundo tiene que buscar porque te cambia. Amén. Y te cambia de una forma positiva. Amén. Dios no discrimina, ¿verdad? Dios no discrimina en cuanto a quién puede recibir este regalo. Es un regalo y es para todos. Y es también una promesa, ¿verdad? Una promesa del Señor. Vamos a buscar Hechos 2, del 1 al 4. Me gustaría ver si René nos puede leer Hechos 2, del 1 al 4. Perdóname, René. Vamos adelante, Hechos 2:39 y luego leer Hechos 2 del 1 al 4. Hechos 2:39. Es bien importante establecer esto, porque, bueno, yo por lo menos la Biblia la veo a través de las promesas de Dios. Para mí eso es bien importante. Hechos 2:39. Del Padre del Hijo y del Espíritu. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. O sea que es para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, lo que dije ahorita, que es para todos, ¿verdad? Y esa es una experiencia. Nosotros como iglesia Asamblea de Dios, nosotros somos pentecostales, ¿verdad? Y todos tenemos ese principio, ¿verdad? De que una evidencia de que hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo, pues ya ustedes saben que es el hablar en lenguas. Vamos a ir a Hechos 2, del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo Juan: ciertamente bautizo en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Pero ahí no dice la otra palabra, y fuego, ¿verdad? Ok. Así que vemos aquí cómo la experiencia del Espíritu Santo es una experiencia normal para los creyentes judíos. Hoy en día lo vemos como algo especial, ¿verdad? Como algo diferente, pero se supone que sea una experiencia normal. Vamos a explorar estos 3 pasajes y vamos a ver cómo hablar en lenguas está implícito en el bautismo del Espíritu Santo. La Escritura muestra con claridad que hablar en lenguas es la evidencia física inicial del bautismo del Espíritu Santo. Vamos a leer Hechos 10, del 44 al 46, Hechos 19, del 1 al 7. Vamos primero a leer Hechos 8, del 14 al 19. Perdónenme, vamos a estar en el libro de los Hechos, no lo quiero confundir. Hechos 8, del 14 al 19. Para ir en un orden, ¿verdad? Como si alguien quiere leerlo. Voy para allá. Diana. Cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios. Enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido,
oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Aleluya. Así que ven cómo los apóstoles le imponían las manos a las personas para que recibieran el Espíritu Santo. Es interesante ver que los apóstoles tenían esa misión, ¿verdad?, de imponer las manos para que recibieran el Espíritu Santo, y que el Señor permitió que eso fuera de esa manera, ¿verdad?, para su ministerio y para que el Evangelio, ¿verdad?, y eso es parte de la gran comisión. Dice aquí que los samaritanos reciben a Cristo, los convertidos reciben el Espíritu. Comenzando con la iglesia primitiva y continuando a lo largo de la historia, hay un vínculo entre la oración, la persecución y el avivamiento. Gracias al compromiso de oración de la iglesia primitiva y debido a los que fueron dispersados por la persecución en Jerusalén, el Evangelio se propagó. Así que vemos tres cosas que pasaron para que se propagara el Evangelio: la oración, la persecución y el avivamiento. Como resultado directo, la gente de Samaria y otras partes del mundo del primer siglo se hicieron creyentes y posteriormente recibieron el don del Espíritu Santo. Incluso hoy Dios usa tanto la oración como la persecución para difundir la noticia de salvación a aquellos que no le conocen. A medida que comenzó a intensificarse la persecución contra la iglesia primitiva en Jerusalén, los cristianos comenzaron a dispersarse. O sea que la persecución ayudó a que los cristianos fueran a otros lados y se dispersaron para hablar el Evangelio. Durante este tiempo de prueba extrema, Felipe llevó el Evangelio a Samaria. Eso lo vemos en Hechos 8, del 1 al 5, pero vamos a leer Hechos 8, 5. Si alguien lo puede leer. Yo no leo, yo lo tengo aquí. Ok. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Amén. Tenga en cuenta que esta es la ciudad de Samaria, ubicada en la región de Samaria, y los samaritanos eran descendientes de los judíos del norte, que no fueron exiliados a Siria o Babilonia. O sea que hubo un exilio de los judíos. Unos fueron para Babilonia, los que no fueron para Babilonia, esos son los samaritanos. Y siempre en la tradición judía, pues siempre ha habido un conflicto entre ellos. No se aceptaban. Así que es algo grande lo que Dios estaba haciendo. Y ahorita vamos a ver, ¿verdad?, cómo es que Dios lo hizo. Mientras Felipe ministraba un poderoso movimiento del Espíritu, atrajo a la gente a sus palabras, ¿verdad? Eso lo vemos en el versículo 6. Déjame buscar el versículo 6 de Hechos 8. Voy. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Aleluya. ¿Qué señales, verdad? Las señales eran que echaban fuera demonios y que hacían milagros. Esas eran las señales. Dice que los espíritus demoníacos fueron expulsados de individuos y muchos recibieron sanidad. En medio de este poderoso testimonio de la palabra, hombres y mujeres se arrepentían de sus pecados, se convertían en seguidores de Cristo. Aleluya. Amén. Y fueron bautizados en agua también. Eso lo vemos en el versículo 12.
Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. ¿Saben? No es que creyeron porque era Felipe, es que creyeron lo que Felipe decía. Y eso es lo que nos pasa a nosotros cuando vamos a lugares que la gente va a creer, porque el Espíritu Santo les va a dar, los va a inquietar, ¿verdad? Los va a dar decir que esa es la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. O sea que estemos viendo dos bautismos, el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo del agua. Y en ese momento, pues muchos milagros y prodigios les perseguían. La gente, pues obviamente, se quedaba atónito por, esa es la palabra que se usa, pero se quedaba sorprendido porque veían los milagros y entonces ahí creían. Y ahí sí es que el Señor utilizaba a los apóstoles. Que muchos de ellos, muchos de los judíos creían en Jehová, pero no creían en Jesucristo. Y al creer en Jesucristo, pues fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Amén. Eso es, lo que él dijo es bien importante también. O sea, lo que él acaba de decir es que, porque eso fue lo que pasó, ya mismo vamos a ver con Cornelio. Lo que él dice, eso pasó con Cornelio, que dice que era un hombre prudente, ¿verdad? Un hombre que buscaba de Dios. Y por eso fue después que el Señor utilizó a Cornelio para que el evangelio llegara a los gentiles. Amén. Cuanto a eso que estás hablando, ¿verdad? Ya que el tema del estudio es que todavía hoy es igual, el Pentecostés sigue hoy, es que cuando ellos hablaban, la gente se convertía. Y es que la palabra lo dice en hebreo, que la palabra de Dios es viva y eficaz. No eres tú, o sea, no es lo elocuente que puedas hablar. Mayormente son con las palabras sencillas, usando la palabra. Es la palabra la que redarguye. Somos nosotros los que hablamos la palabra y el Espíritu Santo se encarga de todo. La palabra es vida. Y ella de por sí pues es una espada de doble filo que penetra hasta lo más íntimo de nuestro ser, ¿verdad? Divide el alma de la carne, o sea, es la que hace el trabajo de convencernos de pecado, nos redarguye y nos lleva a toda verdad. Eso hace el Espíritu Santo. Así que la importancia de la iglesia, la importancia es que en ese momento la iglesia se está formando, ¿verdad? Y Felipe fue uno de los que ministraba de una manera poderosa. El movimiento de Felipe era espectacular, porque atraía mucha gente con sus palabras, dice aquí. Y muchas recibieron pues la sanidad. ¿Y qué estaba pasando? Pues en la iglesia primitiva se oraba y cosas sobrenaturales pasaban. Lo sobrenatural era natural, en otras palabras. El pueblo de Samaria vio grandes milagros. Como creyentes de hoy debemos orar por tales movimientos de Dios en nuestras comunidades. La oración y la dedicación a Dios son clave para ver a los perdidos responder. El poder de Dios para tocar a los perdidos y llevarlos al arrepentimiento no está menos presente hoy en el primer siglo. Dios todavía confirma su palabra con señales y prodigios. Entonces vamos a entrar en esta dinámica de por qué los milagros son importantes para, ya se ríe, por qué los milagros son importantes, ¿verdad? Para proclamar el evangelio. Bendito Dios. Vamos a contestarles esa pregunta y quien tenga la contestación dice: ¿por qué cree que los milagros a menudo acompañan la proclamación del evangelio tanto en el primer siglo como en la actualidad? Esa es la pregunta. Bueno, hoy en día el evangelio se ha predicado en muchas partes, especialmente aquí en Puerto Rico, que
Hay iglesias, hay campañas, en los coliseos se dan conciertos y la palabra ha sido predicada. Pero la gente no quiere creer en la palabra, pero sí, cuando ven los milagros, las personas creen, porque entonces dicen, pues entonces esto es verdad, porque la mayoría de la gente dice, eso fue un libro escrito muchos años atrás, ya está antiguo, pero la palabra es viva y va y hace lo que la mandamos a hacer. Ve y cuando oramos y decimos, Señor, yo envío tu palabra, y esa palabra es viva y llega hasta donde ha sido enviada y Dios se glorifica. Lo importante es la fe. Amén. Hoy en día no se ven muchos milagros por la falta de fe en el pueblo de Dios. Amén. Hay personas, ¿verdad?, que creen que los milagros ya no existen. De forma sencilla, cuando tú estás en el televisor y vienen los anuncios, tú sabes de X productos, ¿por qué? Por los anuncios. Lo que nosotros le conocemos, o la generación de ahora le conoce como los ads. Cuando estás viendo un video en YouTube y viene un ad, pues los milagros son los ads del Señor. Es como el Señor deja saber el Evangelio. ¿Por qué? En 1 Corintios 4 dice, 1 Corintios 4, 20, dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. En poder. Los milagros son los acts que van a llevar el Evangelio a otros lugares. Porque pasa un milagro y aquel que lo vio va a ir a donde el vecino, mira, que tú no sabes lo que pasó. Y el vecino se lo va a decir, y mientras la gente va viendo milagros, eso es lo que va a ir moviendo. Jesús mismo lo dijo en uno, cuando estaba hablando, porque él decía, si no ven milagros, no creen. Básicamente los milagros son la promoción que usa Dios, por ponerlo así de forma contemporánea, la promoción que usa Dios para que el Evangelio, porque la gente va a venir por el milagro, pero cuando vienen escuchan palabras y el Señor los redarguye. Amén. Amén. Y así pues la iglesia del Señor crecía. Así que vimos ya cómo por causa de los milagros y lo sobrenatural, pues la iglesia empezó a crecer. Hay otra pregunta, ¿cómo puede participar más en proclamar el Evangelio y creer en los milagros? En realidad, pues ella abarcó eso. Pero si alguien quiere contestar esa pregunta, ¿cómo puede participar más en proclamar el Evangelio y creer en los milagros? Amén. Esa es una manera, testificando, dijo la pastora. Amén. Yo creo que es bien importante con todo lo que se mencionó en las clases anteriores, relación con el Señor. Porque la fe viene por el oír la palabra. Tú no vas a creer que en el nombre de Jesús se hace milagro si tú no lo ves en la palabra, si no hay fe. Tú vas a decir que eso era para los tiempos de antes, pero cuando tú te metes en la palabra y empiezas a preguntarle al Señor, Señor, estos milagros, Señor, esto, y empiezas a tener una relación con el Señor, tú vas a tener una fe automática. Y cuando pasa algo que tú dices, ay, yo tengo que orar por X personas, ya tú lo haces hasta sin dudar, no te das ni cuenta. Amén. Tú no estás dudando de, vamos a ver si el Señor lo sana. No, la persona tosió, como me pasó ayer, la persona tosió, no es que tengo asma, no sé qué hacer con esto, yo me levanté rápido, pero sí sé qué hacer. Vamos a orar. Ya tú no lo dudas. ¿Por qué? Porque tú tienes una relación con el Señor. Y al tú tener una relación con el Señor, obviamente estás leyendo su palabra, la fe aumenta en ti. Y llega un punto donde tú ni lo analizas. Es como que hay algo, tengo que llevar el reino, tengo que orar. Contestar esa pregunta, ¿cómo tú puedes hacer eso? O sea, ¿cómo tú puedes llevar el Evangelio, esos milagros, creer en los milagros? Relación con el Señor, ¿de verdad? Amén. No hay de otra. Leyendo su palabra, relación con el Señor. Hay otra contestación.
Samuel. Sí, cuando nosotros no conocíamos al Señor Jesucristo, que se nos habló la palabra del Señor, nosotros empezamos a leer la palabra, la Biblia. Y esa palabra tiene vida, y en nosotros había una escama en los ojos, se nos cae esa escama y podemos creer a la palabra del Señor. Amén. Santo es el Señor. Eso es amén. Esas escamas de nuestros ojos son removidas. Vamos a estar estudiando ahora sobre la unidad. Es interesante porque eso es otro principio bíblico bien importante, y comienza desde ese tiempo, como el Señor trabajó para que judíos fueran a predicarle a samaritanos, a gentiles. ¿Sabes cómo es que nosotros tenemos que hacer la voluntad del Señor? Porque dice que es toda criatura. O sea, no podemos elegir a quién le vamos a hablar. No podemos decir, pues mira, yo a este que se ve bonito, a este que es mi amigo, a este que pues piensa como yo, ¿verdad? Es a toda criatura. Así que el avivamiento en Samaria pronto se dio a conocer en Jerusalén, por lo que Pedro y Juan vinieron a echar una mano en el ministerio. Al llegar supieron que los samaritanos habían creído en Jesús, pero no habían recibido el don del Espíritu Santo. No querían que estos nuevos creyentes se perdieran en la plenitud de lo que Dios ofrecía. O sea, lo que está diciendo es que es importante. O sea, para que vean que muchas veces decimos, ¿verdad?, que eso no es importante, y ellos lo vieron y le dieron una importancia bien grande, porque ellos fueron allá para que ellos recibieran el Espíritu Santo, para eso específicamente. La importancia de la iglesia primitiva le dio el bautismo en el Espíritu Santo se destaca por el hecho de que Pedro y Juan inmediatamente comenzaron a introducir ese don en la vida de los nuevos creyentes en Samaria. Eso lo leyó ahorita nuestra hermana Diana en el versículo 15. Dice: los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque ellos no sabían que el Espíritu Santo había descendido. Bendito Dios. Claramente se estaba haciendo una gran obra que requería el esfuerzo de varios líderes espirituales. Con la ayuda de Pedro y Juan, más personas pudieron ser alcanzadas y discipuladas. La iglesia estaba creciendo a través de la obra del Espíritu. La importancia que la iglesia primitiva le dio al bautismo del Espíritu Santo se destaca por el hecho de que Pedro y Juan inmediatamente comenzaron a introducir ese don en la vida de los creyentes, como dijo ahorita. Comenzaron a orar para que nuevos creyentes fueran bautizados por el Espíritu Santo, y mientras oraban, vemos de nuevo que le imponían las manos y el pueblo recibía el Espíritu Santo. En el versículo 17 lo dice. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ese es el versículo 17, 8, 17. Esta es la primera vez en la iglesia primitiva que alguien que no fuera judío o prosélito del judaísmo estaba en el Evangelio o aceptaba el Evangelio. Teniendo en cuenta la mala relación entre judíos y samaritanos, el don del Espíritu posiblemente ayudó a que los cristianos judíos entendieran que Dios también quería salvar a los no judíos, tal como lo había declarado Jesús, ¿verdad? Jesús en la gran comisión que está en Mateo 28, 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20, quien lo tenga me lo puede leer. Y ese es un momento importante, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo vino, porque cerró esa división que había entre los hermanos. Amén, hermano. Bueno. Pastora Juan. Mateo 28, del 18 al 20, la gran comisión. 28 del 18 al 20.
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Santo. El don del Espíritu Santo cerrando la división y trayendo la unidad a la iglesia. Tanto judíos como gentiles estaban recibiendo el don. Quiere decir que empezó a unir, ¿verdad? En vez de desunir, ¿verdad? En vez de la división que los estaba, que ellos tenían. Imagínate, ellos decían que los gentiles eran como los perros. Imagínate. Muchos temas dividen a las personas hoy en día: la política, la clase social, la raza, la nacionalidad y muchos otros factores pueden generar desunión. Pero Dios puede salvar toda división hecha por el hombre a través del Espíritu. Y eso lo vemos en Efesios 4 del 1 al 6. Efesios 4 del 1 al 6. Y esto es importante aquí porque esto es para reflexionar, ¿verdad? Porque el don del Espíritu une a los cristianos que de otro modo estarían divididos. Esto es muy importante reflexionarlo porque muchas veces vemos cómo pensamos diferentes, somos diferentes. Posiblemente vemos una persona muy catedrática por allá arriba compartiendo en la iglesia con otra persona que quizás no tenga conocimiento y vemos cómo se llevan bien, cómo comparten como hermanos, ¿verdad? O vemos también gente que tiene muchas diferencias en lo que creen, pero vemos que hay un vínculo, ¿verdad? Que es el vínculo del amor. El amor es el amor. Pero es el don del Espíritu Santo. Acuérdate que el Señor nos da dones y esos dones son los que nos capacitan para nosotros poder crecer en la unidad, tener esa templanza, ¿verdad? Tener esa Yo quiero testificar de la manera en que el Señor, ¿verdad? Cuando nosotros le hacemos caso al Señor. En Kentucky había una señora que por 7 años estuvo bajo los estudios de los testigos de Jehová. Y nadie se le quería acercar porque ella fumaba mucho, hablaba mucho malo y qué sé yo. Como ella era beautician, pues yo me le acerqué para que me arreglara el pelo. Y al terminar, Jorge le dice: ¿alguna vez tú le has pedido al Señor Jesucristo que sea el Salvador de tu vida, que entre a tu corazón y que inscriba tu nombre en el libro de la vida? Y ella le contestó: a mí nunca me han enseñado eso. Y entonces se le presentó el plan de salvación y ella aceptó al Señor. Ha estado cogiendo discipulado y esta vez ahora cuando fuimos la bautizamos en la piscina de YMCA. Dios se ha glorificado en la vida de ella de una forma tremenda porque a la hora del discipulado ella es la primera que llega. Ha dejado de fumar y cada vez que se le sale una palabra al Señor: perdóname, ayúdame. Pero que se ve el cambio en ella, en su carácter, en sus actitudes. Y Dios se ha ido glorificando. Pero muchas personas no se le acercaban porque ella era testigo de Jehová. Nosotros nunca sabemos qué personas el Señor puede tocar, que son almas de salvación todas. Ellas son las que deciden si van a aceptar al Señor o no. Y lo que el Señor vaya a hacer con ellas, eso lo sabe solamente Dios. Pues ese es precisamente el llamado, ¿verdad? Precisamente eso es lo que nos narra Hechos 8, que nos narra el fruto de la persecución y cómo la iglesia fue cumpliendo ese llamamiento del Señor. Nos seréis testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, en Samaria y en toda la tierra, ¿verdad? Donde quiera que vayamos, porque fíjate que un día fuimos a
Donde quiera que vayamos, hermano, si usted tiene planes y los planes no se le dan y quiere ir por un sitio y no se le da y termina yendo a otro lugar, busque la voluntad del Señor, porque fíjese que nosotros fuimos una vez a conocer dónde quedaba la capital de Kentucky, que se llama Frankfurt. Y fuimos allí y terminamos comiendo en un restaurante antiguo. Y mientras nos servían la comida, la que nos estaba sirviendo abrió su corazón y comenzó a hablar de los sufrimientos que ella tenía, de cómo se sentía, y le ministramos la palabra y terminamos orando por ella. Ese era el propósito de Dios. Y era ahí donde teníamos que comer, no era en otro sitio, porque Dios conoce dónde está la necesidad. Así que no se enoje si no se le dan los planes. Déjense llevar por el Espíritu Santo. Ok, es que yo creo que el Espíritu Santo está dirigiendo esto, porque precisamente esto es lo próximo de lo que vamos a hablar, de lo que ella dijo, y es como un preámbulo. Sí, porque vamos a hablar de eso, eso está en Hechos 10, 44 al 48, es como si lo hubiésemos puesto de acuerdo. Juan dijo, ¿verdad? Que el que viene es más poderoso, ¿verdad? Que yo bautizo en agua, pero hay alguien que va a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. Hechos 10, 44 al 48, si hay alguien que lo quiere leer. El de Efesios no lo leímos, si quieres leerlo, ¿verdad? Efesios 4, del 1 al 6. Vamos a leer ese primero que lo dejamos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, y un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, que es de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Aleluya, precioso, sí, hasta el 6. Sí, así que es un solo espíritu, estamos en el mismo espíritu. Como pasó en Pentecostés, ¿verdad? Estábamos todos unánimes, y eso provocó, ¿verdad? Esas lenguas de fuego que, como vimos ahorita, eran lenguas de fuego literalmente. Ellos vieron esas lenguas de fuego encima de sus cabezas. Wow, dice Noelia. Y vamos a estar trabajando en lo que ella dijo. El Señor trabaja de maneras inesperadas, obra de maneras inesperadas, ¿verdad? No es que Dios misteriosa, dice por él. Dios está por encima de las normas culturales, de todo lo que, ¿verdad? De todas nuestras decisiones humanas. Tal es el caso con el don del Espíritu Santo. Había sido una regla cultural de larga data que los judíos no se asociaran con los gentiles, por lo que la iglesia primitiva había hecho poco esfuerzo para llegar a los gentiles con el Evangelio y ningún esfuerzo para presentarles el don del Espíritu Santo. Pero todo eso estaba a punto de cambiar, ¿verdad? Y yo digo que Dios no nos pide permiso para cómo Él va a actuar. Él no nos pide permiso. Él lo que nos pide es que nosotros tengamos el discernimiento para que sepamos ver, ¿verdad?, con claridad lo que Él quiere, para poder entrar en esa voluntad perfecta de Él y reconocer, ¿verdad?, cuál debe ser nuestro actual, aunque nos sorprenda, ¿verdad? Aunque digamos, wow, como Dios obra, ¿verdad? Muchas veces decimos, esto es tremendo. Yo tengo muchos testimonios, pero muchísimos, de cómo Dios me ha sorprendido y cómo Él hace las cosas, simplemente caminando en su voluntad y Él actuando. Y yo caminando en su voluntad y Él actuando. Y si tú caminas en su voluntad, el Señor, a través del Espíritu Santo, te va a dejar ver
qué es lo que él quiere o quería, porque muchas veces te das cuenta después que pasa, ¿sabes? Después que tú ves cómo Dios obró, pues entonces dices, wow, cómo Dios obró. Muchas veces te vas dando cuenta en el camino, otras veces te das cuenta después, pero Dios obra, hermano. Y caminar en su voluntad para beneficio de los que nos están viendo, ¿verdad? Amén. Caminar en su voluntad es hacer lo que la palabra dice y obedecer lo que el Espíritu Santo te dirige en el momento, ¿verdad? A veces te dice, ve al supermercado y no tienes nada que comprar, pero tú en obediencia vas allá y el Señor hace. ¿Ves? Eso es caminar en su voluntad. No es nada complicado, no es nada que no podamos hacer. El Señor no nos pide nunca nada que no podamos hacer. Amén. Bueno, yo voy a dar un testimonio cortito y rápido. Y yo estaba pidiéndole al Señor un trabajo, pero realmente es porque necesitaba ese trabajo, porque era un requisito, ¿verdad?, de un beneficio que me dieron. Y tengo que cumplir con 18 horas trabajando por ese beneficio. Y le dije, Señor, quiero un trabajo que sea, se lo pedí específicamente, para algunas veces le podemos hacer eso a Dios, pedirle cosas específicas. Porque Dios es detallista. A él le gusta eso. Él le gusta, porque eso aumenta la fe y el Señor empieza a trabajar en esos detalles. Fíjate que le dice a aquel que quieres que te haga. ¿Qué quieres que te haga? Amén. Eso, así mismo sentí. ¿Qué tú quieres, hijita mía? ¿Qué tú quieres que yo te haga? Y precisamente le digo, Señor, yo quiero, pues yo tengo, ¿verdad?, que trabajar. Yo no quisiera trabajar para el mundo, porque si no hubiese conseguido un trabajo que fuera en el Señor, pues tenía que trabajar en una agencia de gobierno o donde, ¿verdad?, me pusieran. Que no, a lo mejor el Señor me va a llevar a una agencia de gobierno para que yo hable de Cristo. Pero yo dije, Señor, yo quiero trabajar para ti. Y el Señor abrió las puertas solitas. Yo simplemente recibí una llamada con una invitación para un trabajo con el Señor en el área de misiones. Y gloria a Dios, ¿verdad? Aleluya. Me quedé sorprendida porque yo no moví un dedo, nada para eso, ¿sabes? No hice nada, solamente orar. Oré y le dije lo que yo quería y el Señor me complació. Recibo esta llamada y me dice, no, está en persona, yo quiero decirte que te hemos considerado para que nos ayudes en esta área. Y la cosa es que es un trabajo y me pagan y todo, o sea, es un trabajo. Entonces, pues vi la mano de Dios en algo que yo le pedí, ¿verdad?, específico. Gloria a Dios. Y vemos aquí en Hechos 10, 44 al 48, ¿alguien lo tiene que ver? Voy para allá, voy para allá. Vamos a que lo vean por allá abajo, sí. El hermano Luciano, ¿vale? La palabra dice así: mientras aún hablaba Pedro, estaban estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que manifestaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso algún impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó a bautizarle en el nombre del Señor Jesús, y entonces le rogaron que se quedase por algunos días.
Aleluya. Aleluya. Es que es maravilloso. Pedro llegó a esa casa de gentiles, la casa de Cornelio. ¿Y qué hizo? Mientras Pedro hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre ellos, sobre todos los que oían el discurso. Es tremendo. La parte que más me hizo reflexionar fue cuando dijo, ellos se quedaron atónitos. Entonces Pedro respondió, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Esta pregunta es bien importante. ¿Puedo yo impedir la obra de Dios? ¿Puedo yo mi discrimen, ¿verdad? Mis preconceptos, pueden impedir mis prejuicios? ¿Pueden impedir la obra de Dios? No, ¿verdad? No podemos impedir la obra de Dios. Y esa reflexión que hizo Pedro ahí es clave, ¿verdad? Y importante, porque estas personas, o sea, el Señor estaba quitando prejuicios, quitando vendas, ¿verdad? Uniendo. Esto fue clave para que los bautizaran, ¿verdad? Ellos le rogaron que se quedara con ellos, ¿verdad? Algunos días. Por eso es que digo que la pastora trajo un preámbulo, ¿verdad? Porque Dios está por encima de lo que nosotros creemos. En la casa de Cornelio, Pedro fue el primer apóstol que llevó el Evangelio directamente a los gentiles. Mientras daba su testimonio acerca de Cristo, sucedió algo maravilloso. Conforme hablaba, Dios derramó el Espíritu Santo en la casa de Cornelio. Eso está en el 44. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían. Esto probablemente fue una sorpresa para Pedro, a quien le era difícil creer que estas personas podían incluso convertirse en cristianos. Muchas veces vamos a los sitios, como dijo la pastora, no necesariamente para ir a predicar la palabra, pero decimos una palabra y esa palabra tenemos que estar atentos a lo que Dios quiere hacer. Y los ojos bien abiertos. Pedro comenzó a comprender que el propósito de Dios no tenía que ver con los animales impuros, sino con la salvación de las personas consideradas impuras por los judíos. Y eso fue el sueño que Dios le dio a Pedro, ¿no? Que le dijo, le enseñó los animales impuros y le dice, mata y come, ¿verdad? Y él pensó que le estaba permitiendo comer cerdos, ¿verdad? O animales impuros, y realmente tenía que ver con las personas que ellos consideraban impuras y que no podían estar, ¿verdad? en las cosas de Dios, o no podían recibir salvación. Bendito Dios, una vez. Gloria a Dios. Discúlpenme que yo estoy con unos espejuelos que no me ayudan mucho. Así que en el versículo 48, cuando yo dije esto de que y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús, entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Esto es importante, eso de quedarse por algunos días. Y yo lo que asumí cuando yo vi eso es que nosotros no podemos hablar a una persona de Cristo y dejarlo. Vamos a quedarnos por unos días, vamos a coger el teléfono, vamos a hacer algo. O sea, si Dios te dio la oportunidad de abrir una puerta, te va a seguir abriendo más puertas para que esa persona sea discipulada, porque es que la meta es esa. Si tú puedes hacer algo para que sea discipulada, hazlo. Ese es lo que Dios me dio cuando estaba leyendo eso. Vemos como en Hechos 19, perdón. Aleluya, me perdí. Bueno, nada. En el 10:48, perdón. Sí. Amén, amén. Se reconoce la voluntad de Dios, ¿verdad? En Hechos 11, 15 al 18, reconocemos la voluntad de Dios, dice aquí.
Esto es un pasaje que lo vamos a leer rapidito. Hechos 11 del 15 al 18. Hechos 11 del 15 al 18. Samuel. Voy para allá. Y Grané, ve consiguiendo Hechos 19 del 1 al 5. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo Juan: ciertamente bautizo en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Amén, aleluya. El arrepentimiento es un don de Dios, ¿verdad? Y es parte de la gracia. Y lo que hace la gracia de Dios es que quita ese corazón de piedra y pone un corazón de carne. Aleluya. Y eso es dado porque el arrepentimiento, la palabra dice, es el único sacrificio que Dios nos da. Es lo único que Dios te pide, un espíritu quebrantado ante su presencia. Exacto. Y el Señor, ¿verdad?, te pide que nos humillemos ante la poderosa palabra de Dios, pero más que una humillación, en ese momento en que tú reconoces, ¿verdad?, que sin Él no puedes, que Él te lleva a esa salvación, que Él cambia tu corazón y que abre tu corazón a que lo aceptes, ¿verdad? Pedro les recuerda a sus hermanos judíos lo que el Señor les había enseñado después de su resurrección acerca del bautismo con el Espíritu Santo, concluyendo que si Jesús eligió bautizar a estos creyentes con el Espíritu, Pedro no iba a rehusarlos al bautismo en agua. De eso fue lo que hablamos ahorita, ¿verdad? Al oír la explicación de Pedro, los creyentes judíos glorificaron a Dios para extender la oportunidad de la salvación a los gentiles. Y es bien interesante porque les dije ahorita de reflexionar en eso, de reflexionar en nuestras posturas, que algunas veces son posturas que no nos permiten llegar, ¿verdad?, a tener esa experiencia, porque nos trancamos nosotros mismos. Lo único que nos impide es que no hagamos eso que hizo Pedro, que repensemos nuestras posturas y que podamos decirle: no, si esa es tu voluntad, Señor, pues mira, voy a seguir tu voluntad. ¿Verdad? Eso es antes de uno negarse a cambiar o esos preceptos o ideas viejas como hablamos ahorita. Vamos a estar ahora en Hechos 19 del 1 al 5. Yo le voy a pedir al hermano René que nos lo lea. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando caísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo el pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Hay muchas cosas, gracias, hermanos René. Hay muchas cosas que esto nos dice. Es que cuando leemos la palabra hay que leerla con detenimiento, porque Dios nos va hablando, ¿verdad? Y hay tantas cosas que está diciendo el Señor ahí. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. O sea que es que había unas personas que estaban todavía que creían en el bautismo, ¿verdad? Creían en Juan y en lo que Juan trajo, pero todavía no habían sido
sido verdaderamente convertidos, es lo que yo interpreto de este versículo. ¿Y por qué lo interpreto de esta manera? Porque él dice, vamos a bautizarlos en agua también. Por eso es que es como un renacer, es como un cambio, ¿verdad?, de mentalidad. Estaba Apolo en ese lugar enseñando algo equivocado. Vino esta hermana, que eso también lo tenemos que hacer nosotros cuando vemos a alguien que está enseñando algo equivocado, pues actuar como actuó Priscila y su esposo. Y enseñaron lo correcto. Entonces vino Pablo y remató, ¿verdad? Y trajo la palabra. Dice que cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y no solamente hablaban en lenguas, dice que y profetizaban, ¿verdad? O sea que hubo una manifestación todavía mayor del Espíritu Santo en ese lugar, ¿verdad? Eran ya personas piadosas, personas que creían, pero eran personas que todavía no conocían el Espíritu Santo. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Volvemos a lo mismo, 3 meses, ¿verdad? No necesariamente, ¿verdad?, tenemos que estar 3 meses con una persona, pero sí dejarle en un lugar donde pueda recibir un discipulado y pueda crecer en el Señor, para que, ¿verdad?, pueda recibir eso de Dios. Ellos necesitaban recibir el Espíritu Santo. Algunos tenían el evangelio incompleto. No era que estaba enseñando, ¿verdad?, incorrectamente, ya que estaba incompleto. Porque Juan enseñaba y el Señor lo llamó para que llevara el camino al Señor Jesucristo. Y en esa entró Apolo, y eso enseñaba a él, que se arrepintieran de sus pecados. Que entonces luego cuando llega Pablo, entonces le enseña cómo son las cosas. Pues mira, eso que acabas de decir me recuerda algo que leí, ¿verdad? Yo no sé, uno de esos teólogos que decía que estaban esas 2 historias del cristianismo, y que esa era la forma imperfecta, ¿verdad?, de fe. Era una forma imperfecta de fe, así fue que lo llamó, que más o menos lo que tú estás diciendo, que eso era el bautismo de Juan. Entonces nosotros tenemos que tener la forma perfecta, ¿verdad?, de fe, que es el evangelio completo, ¿verdad? Y el que no tenga esta doctrina del Espíritu Santo no tiene el evangelio completo. Bendito Dios. Hechos 19 relata el ministerio de Pablo en Éfeso, una ciudad importante en la costa occidental de Turquía. Al llegar Pablo a la ciudad, halló a estos discípulos, dice. La identidad de estos discípulos, hay una guerra ahí entre los teólogos de cuál es su identidad, no voy a hablar de eso. Pablo se dio cuenta de que la experiencia cristiana de estos creyentes en Efesios era deficiente. Así que les hizo una pregunta específica: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Volvemos a lo mismo. Es que esto es bien importante, hermanos. Los que no creen, ¿verdad?, en este principio, es un principio básico, estás preguntando: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Hasta esa pregunta, ¿no? Pablo claramente esperaba que el bautismo del Espíritu Santo fuera el paso siguiente a la conversión. La respuesta de los discípulos a la pregunta de Pablo podría parecer extraña. Es difícil imaginar que nunca hubieran oído la existencia del Espíritu, ya que tanto el Antiguo Testamento como Juan el Bautista hablaron de él. Entonces ahí viene, ¿verdad?, porque Dios dice no estaban bien preparados, porque muchos eruditos dicen que en Joel 2, 28, 29 está la promesa, ¿verdad?, en esos 2. Acuérdense que todavía no había una Biblia en ese tiempo. También hay que recordar que eso es el micrófono. También
también hay que recordar que eso fue en Éfeso, que lo más probable, muchas de esas personas no eran ni judías, que nunca habían escuchado la ley, y lo que escucharon fue el texto de Juan, ¿verdad? Pero lo importante es que en el momento ellos recibieron el Espíritu Santo y profetizaron y hablaron en lenguas. Amén. Amén. En el momento. Que eso es algo interesante. Sí, Importante. Importante e interesante. Importante. Es así, en el momento. Aleluya. Y pues esto es otro testimonio. Yo recibí el Espíritu Santo, el don de lenguas, en mi bautismo, en aguas. Yo y estaba un niño, no sé qué edad, pero yo le diría menos de 12 años. Y los dos, cuando salimos de las aguas, comenzamos a hablar en lenguas. Fue al instante. Eso es una cosa maravillosa y preciosa, que testimonio bien hermoso. Y ¿verdad? Testifico de eso. Dice, ¿por qué es importante el bautismo en el Espíritu? Esa pregunta se la dejo porque es importante. Eso lo hemos hablado, Bueno. pastor. Alzan las manos para coger turno. Sí, yo me imagino. Cuando llega el Espíritu Santo a nuestra vida y nos bautiza, nos da la valentía para testificar con poder. Amén. Amén. ¿Alguien más quiere participar? Porque es importante el bautismo en el Espíritu. Y la otra pregunta es, ¿cómo explicaría la razón de que los creyentes deben buscar el bautismo del Espíritu? Ahorita habíamos hablado de la unidad, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? Por eso, ahorita habíamos hablado del poder, ¿verdad? Habíamos hablado de varias cosas. Si alguien tiene algo que comentar, vamos a Luciano y luego Samuel. Ya estamos terminando. Porque el bautismo es una cosa y el Espíritu es otra. A lo que yo me refiero es que cuando yo fui bautizado en el nombre de Dios, fui una criatura nueva, hecha nueva somos. Y ahí entonces se manifiesta lo que es el Espíritu Santo. ¿Entiendes? Y entonces pues ahí nos muestra de que ya somos personas nuevas, también como dice Pablo y dice Dios cuando le dijo, sigan, ¿verdad? Y sigan predicando, ¿verdad? Y sigan bautizando y sigan llevando la palabra de lo que yo le enseñé. Y eso es lo que en sí pues nos está enseñando el Señor a cada uno de nosotros cuando venimos a los pies de Él. Hermano Samuel. Bueno, es importante el bautismo del Espíritu Santo porque es el que nos da de nuevo a nosotros para seguir hacia adelante y predicarle a otros lo que ya por gracia nosotros hemos recibido, y además el Espíritu Santo es el que nos va a llevar a la salvación. Amén. Amén. Hermoso el de nuevo. Hermana María. Hay que tener en cuenta que la palabra de Dios, hay 3 bautismos, lo dice en hebreo, la doctrina de bautismos, cuando habla de un solo bautismo, está hablando en el bautismo del cuerpo de Cristo. Pero tenemos 3 bautismos: bautismo en el cuerpo de Cristo, que es el que habla Pablo, que es cuando tú naces de nuevo, eres nueva criatura en el cuerpo de Cristo. Ese es el bautismo que está hablando. Está el bautismo del Espíritu Santo, que esa es la pregunta que estamos hablando ahora, y está el bautismo en agua, que es cuando tú testificas al mundo lo que el Señor hizo en ti. Es importante el bautismo del Espíritu Santo, ¿sabes por qué? Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Ya cuando Jesús le está diciendo esto a sus discípulos, él ya había dicho, reciban el Espíritu Santo, y sopló. O sea, el Espíritu Santo estaba en ellos, ¿o no? ¿Sí? Cuando tú aceptas al Señor como tu Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en tu corazón. Ahora, una experiencia totalmente diferente, necesaria, creo que más que necesaria es, ¿qué palabra se puede usar como que?
tiene que estar esa experiencia del bautismo del Espíritu Santo, porque es la que te equipa, es la que te da poder. Amén. Y entonces serás testigo. ¿Ves cómo Jesús le dijo a sus discípulos? No se vayan, váyanse allá a Jerusalén y no se vayan hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esa experiencia, y esto toda persona que ha sido bautizada en el Espíritu Santo puede testificar, esa experiencia que tú tienes cuando el Señor te bautiza, te equipa, te transforma, te cambia, te da de nuevo, te da esa pasión, es poder de Dios. ¿Por qué el creyente tiene que buscar el bautismo del Espíritu Santo? Porque está entonces caminando por ahí sin equipo. Es como si te mandaran a arreglar una antena y no te dieran nada. Y necesitas herramientas. Estás caminando sin herramientas, básicamente, por poner un ejemplo así bastante físico. Es el que te da poder. Amén. Es el que te cambia y te transforma. Amén. ¿Por qué no se está buscando el Espíritu Santo? No, tienes que llevar 20 años en la iglesia. Eso son mentiras del diablo que ha querido atrasar los planes del Señor para tu vida. Todo cristiano que en el momento reciba al Señor tiene también ese don en disposición. Lo que tienes que aceptarlo como por fe. Ya me callo. Sí, sí. Espérate, René. René quiere decir algo. Yo tuve un sueño hace poco, donde Dios me mostraba a mí cómo llegar a éxito, cómo llegar a la luz, de esa manera. Y me mostraba que en el primer paso era que vivimos por fe. Vivimos por fe. Vivimos por fe. Y esa fe nos llega en el momento que aceptamos a Cristo y somos bautizados. Luego llega el Espíritu Santo. Luego de eso, Él me mostraba un camino largo, oscuro y angosto. Al final de ese camino estaba la luz. ¿Qué me dice? Que el camino oscuro no era otra cosa que todo aquello que nosotros vamos a enfrentar antes de llegar a la luz. Y me decía, vivimos por fe, pero tenemos que caminar en el Espíritu para poder llegar a enfrentar todas esas cosas y así llegar a Cristo. Que ande en valle de sombra y de Santo es el Señor. Amén. Pues mira, nosotros necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Esta palabra yo no la uso mucho, pero es que le pega aquí, es empoderarnos. Y otra palabra que me vino a la mente es ser eficaz. Entonces, nosotros queremos ser eficaz, obreros eficaces en la obra del Señor, en la gran comisión, en lo que Dios nos mande, pues tenemos que ser investidos por el Espíritu Santo. Y también me viene a la mente este orden que Pablo hizo, que no necesariamente es el orden, porque acuérdense que Pablo recibió el Espíritu Santo sin haber sido bautizado. Y mucha gente recibió el Espíritu Santo sin haber sido bautizados en agua. Cornelio, exacto. Dios hace como Él quiere. Lo hace como Él quiere. Pero en este caso, este es el orden que creo que es el que nosotros debemos seguir, si Dios no hace como Él quiere, ¿verdad? Si tenemos que seguir un orden. Pues Él dice que bautizó, los bautizó en agua, ¿verdad? Ellos creyeron, ellos se arrepienten y creen en el Señor Jesucristo, obviamente. Cuando oyeron, porque por el oír viene la fe, oyeron esa palabra, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hay un bautismo, ¿verdad? Dice que en el nombre del Señor de Jesús, pero la palabra dice, bautízalo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa unión perfecta era la que tenemos que entender, y por eso es, ¿verdad? Eso es otro tema,
Pero esa unión perfecta es la que tenemos que entender. Dice, habían impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Pues fue inmediatamente, no va a pasar así siempre, ¿verdad? Pero se supone, ¿verdad? Que si nosotros somos una iglesia que cree, ¿verdad? Nosotros podemos poner las manos sobre las personas y estos inmediatamente van a hablar en lenguas y profetizar, ¿verdad? Como lo dice aquí su palabra. Lo creemos, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que buscar como iglesia, hermano, que podamos nosotros sentir, ¿verdad? Eso no es un sentir, perdón, eso es creerlo. Porque tampoco es que ahora mismo pues yo siento alguna cosquillita, una cuestión, no. Usted créalo. Es una decisión, dice la pastora. Usted créalo. Eso es, sí, sentimos ríos de agua viva. Lo vamos a sentir, o sea, hay cosas que vas a sentir. Sientes la presencia de Dios, es un derramamiento del Espíritu Santo, cualquier cosa puede pasar, que eso es un fuego intenso, es un fuego que quema a veces, que quizás no puedes sostenerte de pie y vas a caer ahí ante la presencia del Señor. Hay muchas cosas pueden pasar, hay gente que pues caen en bendición, muchas cosas pueden pasar cuando recibes al Señor de esa manera, ¿verdad? El poder de Dios manifestándose. Pues nada, hasta aquí es la clase de hoy. Vamos a orar, ¿verdad? Para terminar la clase. Amantísimo Señor, en este momento, Padre, yo voy ante ti, al trono de tu gracia, Señor, para darte gracias por esta hermosa palabra, Señor, que tú nos has permitido dar en el día de hoy. Tu palabra es vida, es eficaz y más cortante con espada de doble filo. Esta palabra, Señor, que penetre en nosotros, Señor, y que rinda fruto, que es lo más que yo te pido, Señor. Que esta palabra rinda fruto en cada uno de mis hermanos y en lo que nos está viendo. Señor, y que lleve a las personas, Señor, a un arrepentimiento y a un crecimiento espiritual. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén.